buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Selene. ¿Qué tal? Efectivamente, el día de ayer se suscribió este compromiso, que es un documento que contiene compromisos en 19 puntos, particularmente enfocados hacia contribuir que en la Ciudad de México este proceso electoral esté sin duda marcado por propuestas y programas de lo que serán las acciones de gobierno en caso de alcanzar en la elección los cargos. Y desde luego eliminar todo tipo de señalamientos, descalificaciones, diatriba, tanto en las campañas como en el uso de los instrumentos como las redes sociales, a través de los cuales se difundirán particularmente toda la oferta política que se desplegará en la Ciudad de México para alcanzar los cargos de jefatura de gobierno, las diputaciones al Congreso local y desde luego la nueva figura de alcaldías que será la autoridad en lo que hoy conocemos como las delegaciones políticas. Es un pacto vinculado a lo político, es un pacto que desde luego pone reglas muy claras respecto de la forma de actuar de los actores políticos en este proceso electoral. Buen día, presidente. Selene Ávila. Selene, buenos días, qué gusto saludarle. Igualmente, siempre. Preguntar, presidente, ¿qué se le responde o qué le responde a Morena? Por ejemplo, aquí hemos entrevistado a Jade Kolpolevsky y nos decía, es que no se necesita un pacto de civilidad firmarlo si tienes Estado de Derecho y lo respetas y cumples con la legalidad. Digo, al final de cuentas se trata de respetar la ley, no es más ni es menos. Entonces, en ese sentido, minimizan la firma de este pacto porque con respetar la ley ya tienes. ¿Qué le decimos y cuáles son, si abundamos un poco más, de estos 19 puntos que contiene el pacto? Bueno, en principio me parece que el diálogo debe de ser privilegiado en todos los sentidos respecto de la posibilidad de llegar o en el caso de generarse algún tipo de tensión entre las fuerzas políticas, el diálogo es fundamental y justamente en estos compromisos uno de ellos es sentarse a una mesa en la que se puedan señalar y desde luego llegar a acuerdos respecto de aspectos fundamentales que si bien están en la ley, hay cuestiones que necesariamente tienen que estar en concordancia con la ejecución de los derechos de los partidos políticos y de los ciudadanos en su calidad de candidatos, ahora de aspirantes o en su momento de candidatos a los cargos. Un caso muy simple, el hecho de que una fuerza política desee realizar un acto en determinado espacio público y haya otra interesada en hacer lo propio, me parece que hace necesario que se sienten a la mesa, que acuerden un horario diferenciado para poder de alguna manera atender las dos eventos. Claro, en vez de agarrarse a trancazos, ¿no? Tan sencillas como esa, algunas otras como el hecho de si se coincide en alguna plaza pública, pues buscar que una de las fuerzas políticas se desplace por algún sitio en la salida y los otros militantes o simpatizantes del partido distinto lleguen por una calle diversa. Ese tipo de acuerdos que desde luego no están particularmente negociando la ley ni mucho menos, son elementos sustantivos para efectos de poder determinar o llevar a cabo un proceso pegado a la civilidad, un proceso en el que la propuesta sea la característica fundamental y evidentemente dentro de estos compromisos hay algunos otros compromisos suscritos por los partidos, entre ellos el que la militancia desde luego se conduzca con pleno respeto al adversario. Ese tipo de cuestiones son fundamentales para un proceso democrático y que es lo que aspiramos todas y todos los ciudadanos de esta ciudad. Consejero, ¿usted considera que este pacto es suficiente para detener ese tipo de grescas? Me parece que es instrumento fundamental. Desde luego la voluntad política siempre será la determinante. Si recordamos, en 2015 hubo una serie de eventos violentos y sin duda de dimensiones importantes, particularmente en la delegación Coajimalpa. En aquella oportunidad dio cuenta de igual forma de una serie de acciones y de hechos violentos y después de ellos la firma de un acuerdo de civilidad que permitió transitar 2015 sin ningún otro tipo de problema durante ese proceso electoral. Creo que ese tipo de instrumentos son útiles porque cuando se suscriben se asume un compromiso público de quienes lo suscriben y desde luego en nombre de la organización política que lo hacen para efecto
de atender no solamente los aspectos conferidos en la ley y las obligaciones que señala la ley, sino esta parte fundamental que es conducirse con civilidad y desde luego con una ética pública que es necesaria para cualquier tipo de actividad, entre ella sin duda la derivada de las elecciones. Oye, presidente, rapidísimo preguntar, obviamente ya estamos en franco proceso desde el año pasado electoral, ¿cuánto nos van a costar, sabemos ya, las elecciones aquí en la capital del país? ¿Y cómo va el tema ya de mandar a hacer las boletas y todo esto que muchas veces hemos estado presentes cuando se hace la entrega de la documentación electoral, en fin? Bueno, pues en términos de lo que los procesos electorales establecen, particularmente en esta primera etapa, nosotros una vez que concluyan las precampañas tendremos la etapa de registro de candidaturas que terminarán aproximadamente en los últimos días de marzo. Ya para el mes de abril estaríamos hablando de los mediados de abril, tendremos la configuración de la boleta, es decir, quiénes son los candidatos de los partidos, quiénes de los ciudadanos o ciudadanas que hoy tienen la calidad de aspirantes a las candidaturas sin partido alcanzaron el número de firmas para poder ser registrados como candidatos, y una vez teniendo esto ya podríamos procesar desde luego en los documentos, las boletas específicamente para su impresión. Pero sí estamos hablando de que estaríamos hacia finales de abril en la fecha en que tendríamos particularmente esta actividad. ¿Y cuánto nos van a costar? ¿Sabemos cuánto está etiquetado, en fin, la proyección? Bueno, hay una proyección presupuestal de la documentación electoral. Los cálculos que se tienen son de cerca de 60 millones de pesos el costo de la impresión, tanto de boletas como de la demás documentación auxiliar, que desde luego incluye las actas y una serie de elementos documentales que son necesarios para el desarrollo de los procesos electorales. Claro está. Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del DF, muchísimas gracias por esta información. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.